Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Una vez más, otro encuentro sensacional de la PEGI mundial. Y ¿vas a bajar la música? Otro encuentro sensacional de la PEGI, así que bienvenidos una vez más. Tenemos con nosotros al rabino Gabriel Benayon, directo de Panamá, para contarnos un poco más de su experiencia, de sus aprendizajes y enseñanzas para nosotros sobre la ansiedad y el pánico. La verdad, él puede hablar desde un punto de vista teórico y puede hablar desde un punto de vista práctico. Y eso es lo que va a hacer, contar desde su corazón. Cuando yo le pregunté si tenía alguna presentación para compartir, me dijo, lo único que tengo que compartir son cosas del corazón. Así que, sin más que eso, le voy a dar la bienvenida al rabino Gabriel Benayon, pero antes que nada quería comentarles, seguro él va a comentar también sobre su libro, De mi ansiedad a mi felicidad, que lo pueden descargar gratuitamente desde la aplicación. Hay una sección que es libros gratuitos, ahí pueden hacer clic y va a estar uno de los tantos PDFs que se pueden descargar, y agradecemos también a todos los editores que nos compartieron sus libros. Rabino Gabriel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Un placer, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Vamos a dar lugar para preguntas más al final de su charla, ¿ok? Ok, Zalmi, una pregunta. Entonces, tenemos exactamente, para poder separarlo bien, 1 hora, ¿verdad? Una Exacto. hora 10, 1 hora 20, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, si les parece. Como dijo el rabino Zalmi, soy aquí rabino Gabriel Benayon. Soy uruguayo. Viví en Argentina también muchos años. Y es un gusto para mí desde Panamá transmitir para todos ustedes aquí contándoles un poquito. En Panamá la señal es un poquito complicada. Si me llego a ir, no se preocupen, no busqué otro programa, quiero quedarme con ustedes, pero tienen que esperar 1 minuto, 2 minutos y seguramente vuelvo. Pero como dijo el rabino Zalmi, en el app de la Pegiyá está mi libro De mi ansiedad a tu felicidad, pero no quiero contarles mi historia, porque si voy a contarles mi historia, les saco a ustedes la oportunidad de leer mi historia a partir del libro, y no es la idea. Hay que aprovechar esta hora de la mejor manera y poder sacarle el jugo a todo lo que podemos compartir hoy. Pero sí les pido que lean la historia, porque es una historia muy dramática, es una historia que viví hace casi 20 años, en un momento donde pensé que era el momento más trágico de mi vida, y ese momento se transformó en la bendición más grande de mi vida. En ese momento pasaron muchas cosas que, a partir de una experiencia familiar muy difícil, una operación de mi hermana, conocí en carne propia lo que es la ansiedad, lo que son sus síntomas, lo que es los ataques de pánico. Quizás algunos conocerán lo que es un ataque de pánico, la mayoría seguramente no, pero es una experiencia muy traumática, es una experiencia donde realmente uno piensa que pierde el control de su vida, y en ese momento uno realmente está por morirse. La muerte es inminente, uno piensa que le va a dar un infarto o le va a dar un derrame cerebral, los síntomas son escalofriantes y son un tsunami de síntomas realmente muy, pero muy difíciles de poder controlar. Pero Baruch Hashem, mi historia, aunque no voy a entrar en la historia, pero sí decir que en 3 meses, y gracias a un diagnóstico equivocado en la glándula tiroides, yo pude salir de eso de una manera muy, pero muy rápida. Y desde ese momento, hace 20 años, me pregunté, Hashem, Dios, ¿por qué me pusiste en esa situación? ¿Por qué en carne propia tuve que sentir
esos síntomas y esas sensaciones tan terribles, horribles, desagradables, y la respuesta que recibí en ese mismo momento desde lo más profundo de mi corazón fue: porque quiero que enseñes a la gente qué es vivir con ansiedad, pero por sobre todas las cosas, quiero que ayudes a la gente a partir de el método que te enseñé de una manera accidental. Esto lo van a poder ver ustedes en mi libro. Yo puse en práctica un método, que es el método que hoy utilizo hace 15 años con gente en todo el mundo, y en pocas sesiones, Baruch Hashem, la gente entiende cómo se activa por sobre todas las cosas la ansiedad y cómo desarraigar, cómo erradicar y cómo eliminar la ansiedad de nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, utilizar el estrés, las circunstancias difíciles y la ansiedad como un propulsor, como un catalizador, como un medio para crecer. Lo que puede ser una situación que en tu mente se percibe como algo que te quiere dañar, que te quiere matar, que te quiere derrumbar, que te quiere ahogar, esta situación se puede transformar, si la entiendes de la mejor manera, como una situación que te va a hacer crecer de una manera realmente impresionante. Y es justamente lo que ocurre en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del coronavirus. Esta situación en la cual nos llega a nosotros miedo, incertidumbre, dudas, confusión. También he visto muchos casos que me han llegado a nivel comunitario de psicosis, o sea, situaciones de salud mental que se han ido realmente a un extremo muy, pero muy complicado. El coronavirus ha traído este tipo de situaciones de salud mental. Pero la pregunta es, nosotros, ¿cómo debemos enfrentar esta energía que nos llega a nosotros? Porque tenemos todos libre albedrío, tenemos todos la capacidad de decidir si esta situación nos va a llevar a tener emociones de frecuencias emocionales negativas, o podemos elegir emociones de frecuencias emocionales positivas. Porque tenemos todos libre albedrío, y el problema no es el coronavirus, o el problema no es cuando llega una situación que quiere poner en jaque tu estabilidad emocional. El problema no es el problema es cómo nosotros reaccionamos al problema, qué frecuencia emocional elegimos. Hay una tabla de frecuencias emocionales que está muy a la moda últimamente en lo que se llama el New Age, todo lo que es meditación y conceptos de la nueva era que estamos viviendo. Y la frecuencia emocional negativa puede ser, por ejemplo, la vergüenza, el miedo, el rencor, el enojo. Son frecuencias emocionales negativas. El problema no es la situación, el problema es nuestra reacción. Cuando nosotros reaccionamos con culpa, con vergüenza, con miedo, entonces el problema en principio se hace muchísimo más grande, se hace mucho más pesado y complicado. Pero uno tiene la capacidad de elegir atarse, conectarse, alinearse a frecuencias emocionales positivas, incluso con una situación que en principio es negativa. Quiero contarles una historia, que es una de las historias que más me conmueve para entender este concepto. Y se habla de la historia de dos rabinos hace 250 años. Uno se llamaba el rabino Zushe y otro se llamaba el rabino Elimelech. Y los dos terminaron en la cárcel por sus crímenes de ser judíos hasídicos o judíos religiosos. Terminaron en la cárcel. El guardia estaba muy contento de poner a dos judíos en la cárcel, pero no estaba para nada contento por cómo estos dos rabinos estaban en la cárcel. Aunque ustedes no lo crean, estando en la cárcel, los dos rabinos parecía que estaban en una sinagoga, parecían que estaban en una yeshiva, estaban estudiando, estaban rezando, estaban conectados.
no parecía que estaban en la cárcel. Y el guardia no podía soportar esta situación. ¿Cómo es posible? Estos están en la cárcel y parece que estuvieran en una fiesta. Están rezando con devoción. Y este guardia dijo, voy a averiguar cómo romper con esta dinámica emocional que están expresando. Y él averiguó que si él coloca un balde lleno de excremento en la celda, los rabinos automáticamente no van a poder rezar más. Y eso fue lo que hizo. Trajo con mucho orgullo el excremento, el balde lleno de suciedad, lo colocó en la mitad de la celda y ocurrió algo muy interesante con los dos rabinos. El primer rabino, Elimelech, cuando vio esto, automáticamente dejó de rezar. Se fue a una esquina, entendiendo que para él el mundo se termina, puso su cabeza entre sus piernas y se puso a llorar. Salieron unas lágrimas de sus ojos. Por el otro lado, el rabino Zushe miró el balde, no se fue a la esquina, quedó como que un poquito en shock, y a partir de eso empezó a dar vueltas alrededor del balde. Dejó su sidur, porque no se puede rezar si hay suciedad, pero empezó a dar vueltas, y empezó a dar vueltas, y empezó a bailar, y empezó a cantar, y empezó a moverse, y su tonada, su alegría, su melodía era tan pero tan profunda, que esto provocó que en las celdas aledañas la gente también comenzara a tararear, a cantar, a bailar. Era contagioso su ritmo. Y realmente ocurrió algo increíble, que todas las celdas de la cárcel empezaron a bailar. El guardia salió de su oficina y dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué están todos cantando? ¿Por qué están todos bailando? Y la primer celda, el primer reo, le dijo, la verdad que no sé cómo se armó esta fiesta, pero creo que el balde lleno de excremento de la primer celda es el culpable. El guardia no lo podía creer. ¿Cómo es posible que el balde lleno de excremento que yo coloqué para que los judíos dejen de rezar de una manera tan devota haya provocado que toda la cárcel ahora esté bailando y estén llenos de felicidad? Entonces, ¿qué hizo? Fue a la celda de los judíos, de los rabinos, y quitó el balde. Elimelech, el rabino que estaba deprimido, se paró y no lo podía creer. Agarró nuevamente su sidur, pero le preguntó a su amigo, al rabino Zushe, ¿cómo lo supiste? ¿Qué hiciste? Explícame qué fue lo que hiciste. Y le dijo, es muy sencillo. Cuando vino el balde lleno de excremento, cuando vino la dificultad, cuando vino el desafío, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Te deprimiste. El desafío te venció. Yo encontré en el desafío una oportunidad para servir a Dios de una manera diferente. Cuando llegó la suciedad, obviamente la ley judía dice no se puede rezar. Perfecto. Pero ¿quién dice que no se puede rezar? ¿Así lo dice Dios? Entonces yo estoy sirviendo a Dios a través del balde lleno de suciedad. Yo al no rezar, porque esta es la circunstancia que el destino o el diostino me trajo, entonces yo estoy sirviendo a Dios. Aquí yo estoy encontrando en la suciedad, en la oscuridad, en esto que no es reveladamente una bendición, una posibilidad de servir a Dios diferente, 100%. No es a lo que estamos acostumbrados. No es a través de un sidur, pero es a través de hacer la voluntad de Dios. Y ya que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, a partir de este balde lleno de excremento, me puse a bailar, me puse a danzar, me puse a cantar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando uno toma el desafío, cuando uno toma la dificultad, pero no para reaccionar con una frecuencia emocional negativa. La circunstancia que es el principio del problema no es el gran problema. Pero si para mí es el gran problema y a partir de ella yo reacciono con depresión, reacciono con culpa, reacciono con enojo, entonces, ¿qué va a ocurrir con ese balde, con esa
suciedad, con esa negatividad, con ese desafío que llegó, se va a quedar. Pero si yo reacciono cuando llega esa dificultad, ese desafío, ese balde lleno de excremento, entendiendo que aquí hay una oportunidad para servir a Dios de una manera diferente, o para encontrar recursos interiores que yo tengo, que no conocía. Porque cuando llega una dificultad para nosotros, y eso es justamente la palabra nisayón en hebreo. Nisayón significa desafío, pero la palabra nisayón proviene de la palabra nes, y la palabra nes, ustedes sabrán, significa milagro. ¿Qué es lo que quiere el desafío de nosotros? No quiere que nosotros reaccionemos de una manera negativa, con culpa, con ansiedad, con depresión, con remordimiento, con vergüenza, con miedo. Lo que está buscando el desafío es que encontremos el nes, que encontremos el milagro dentro del desafío. Y para encontrar el milagro hay que profundizar en nosotros mismos. Hay que preguntarnos cuál es el mensaje de esta situación. ¿Esta situación vino a mí a acabarme? ¿Vino a lastimarme? ¿Vino a ahogarme? ¿O tengo la capacidad de entender de que a partir de una reacción diferente puedo encontrar el mensaje de lo que está ocurriendo? Solamente me ocurrió algo muy inspirador en las últimas semanas cuando a mí me llama mucha gente en la comunidad con depresión, con ansiedad, y siempre es el mismo cuento. Básicamente la gente está perdiendo dinero, la gente está sufriendo incertidumbre por lo que va a ocurrir en el futuro, hasta que llegó una llamada que parecía ser igual a todas, pero terminó siendo de suma inspiración. Me dijo así esta persona: Rabino Benayon, la verdad que he perdido decenas y decenas de miles de dólares. No sé qué va a pasar en el futuro, pero quiero decirte una cosa. Tengo 50 años y creo que esperé 50 años para que llegara una situación, para que yo me conectara con mi familia y para mirar a los ojos a mis hijos como lo hago todos los días en estos meses de confinamiento, entendiendo la necesidad cognitiva, emocional, conductual de cada uno de ellos, transformándome no solamente en el padre, sino también en el psicólogo, en el maestro, en el todo, porque es justamente lo que necesitan mis hijos, que a ellos. No solamente que arrendemos o alquilemos un maestro, un psicólogo, a veces también un sustituto como padre, un tutor, sino que nosotros realmente revelemos lo que debemos ser para ellos y de esa manera transformarlos a ellos a través de amor y a través de cariño y a través de estar en lo que cada uno necesita. Hasta ahora yo llegaba a mi casa, estaba 5 o 10 minutos con mis hijos porque estaba muy cansado y yo me decía como excusa y le decía a ellos cuando ellos querían un abrazo o querían jugar conmigo un poquito: papi está cansado, papi estuvo trabajando todo el día. Y en mi mente él decía: yo trabajé para ellos, yo ya les di amor de alguna manera a ellos, pero eso es una mentira. Lo que hice quizás durante todo el día fue expresar mi ego y si realmente uno está conectado con sus hijos, a pesar de que uno está cansado, uno se conecta con ellos de la mejor manera. Y esta persona me dijo: creo que esperé 50 años para que llegara una situación tal, para que pudiera conectarme como me estoy conectando con mis hijos y con mi esposa también. Entonces, en cada situación hay una oportunidad muy grande. Podemos ver la situación como una oscuridad, como una maldición, como un infierno en la tierra. Y como dijo Zalmi, yo viví un infierno en la tierra. Ustedes van a leer mi libro y van a escuchar de todos los detalles que viví a partir de mi experiencia con la ansiedad y los terribles ataques de pánico. Pero esta situación se transformó en una fuente de bendición revelada, y eso es lo que ocurre con cada situación. Cuando llega una situación difícil, es aparentemente difícil, pero tenemos que entender que hay un mensaje muy profundo. Ya hay diferentes eventos, diferentes episodios en la Torá que nos han demostrado que las dificultades,
la oscuridad, la negatividad, en principio no existe, sino que viene para revelar de nosotros lo mejor que nosotros tenemos. Es como esa aceituna que tiene que ser machacada para sacar el mejor aceite. Y lamentablemente, así es la dinámica también. A veces llegan situaciones que ponen en jaque nuestra estabilidad emocional, pero no es para que caigamos, no es para que nos derrumbemos, es para que podamos entender realmente quiénes somos nosotros y cómo mejorar. Porque todos queremos mejorar. Todos nos preguntamos todos los días, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para ser diferente? ¿Cómo hago para trascender? ¿Cómo hago para cumplir mis sueños? ¿Por qué tengo tantas inspiraciones y no puedo cumplir con mis sueños? ¿Qué es lo que me traba? Y para entender este concepto, hay que darnos cuenta que el problema no es el presente, el problema es el pasado. Nosotros venimos viviendo de una manera 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y pretendemos cambiar proyectando nuestro pasado en el presente para cambiar nuestro futuro. Pero eso no va a ocurrir. Si nosotros seguimos con los mismos hábitos de conducta en lo cognitivo, en lo emocional, en lo conductual, es imposible que cambiemos, porque hay un peso muy grande que se llama nuestros hábitos. Y nuestros hábitos están profundamente arraigados en nuestro ser. Y si tengo esa costumbre en los últimos 5 años, o 10 años, o 20 años, o 40 años, es imposible, por más que tenga una inspiración que quiera cambiar, que pueda poner en práctica ese cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que romper con esos hábitos, porque esos hábitos son los que proyectan automáticamente mi personalidad. Yo quiero cambiar mi personalidad, quiero cambiar mi vida, pero si mi personalidad no la cambio, entonces no va a cambiar absolutamente nada alrededor mío. Y para cambiar mi personalidad necesito cambiar los hábitos a los cuales estoy acostumbrado. Entonces, tengo que romper con mi pasado. Tengo que romper con las emociones atrapadas que están en mi interior. Cada uno de nosotros tiene dolor, tiene traumas, tiene eventos en su niñez y en su adolescencia o eventos que ocurrieron hace un minuto o el día de ayer. Y esos eventos que no hemos solucionado, que no hemos reparado, que no hemos hecho las paces con esas situaciones. Y esas situaciones en nuestro subconsciente pesan muchísimo. Y esas situaciones se transforman en emociones atrapadas. Y esas emociones atrapadas se transforman en nuestra rutina, en nuestros hábitos. Y tenemos entonces nuestra personalidad. Nuestra personalidad pesa mucho. Yo tengo que saber que hay 3 tiempos. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Si yo vivo con el dolor, con el trauma, con una situación negativa que me ocurrió en mi pasado y no hice las paces con esa situación, entonces yo no estoy viviendo el presente. Yo estoy viviendo mi pasado. Muchos de nosotros pensamos, bueno, algo traumático ocurrió, algo difícil, un duelo en mi pasado, un fallecimiento de un ser querido hace 20 años, pero si yo no pude lidiar, si yo no pude hacer las paces, no pude tomar el mensaje de eso que ocurrió, entonces ese dolor no solamente existe en mi pasado, ese dolor está presente ahora en mi presente. Y yo no estoy de duelo. Yo en realidad no estuve de duelo hace 20 años. El duelo existe ahora en mí. Yo estoy cargando esa mochila muy, pero muy pesada. Y tengo que liberarme de esa mochila pesada, de ese dolor, de ese duelo, de ese trauma. Porque si no, no puedo vivir el presente viviendo en el presente. Y no voy a poder proyectar mi futuro de la mejor manera. Hay una historia también que me fascina de 2 rabinos en la época del fundador del hasidismo, el Baal Shem Tov. Estos rabinos
salían todos los viernes antes de Shabbat a hacer un paseo por los bosques. Y cada uno después se separaba y cada uno se conectaba con Dios, hablando con Dios. Esta dinámica se llama Itbodedut. Era una práctica hasídica que todavía hoy también algunos hasidim la hacen. Hablar con Dios como quien estuviera hablando con una persona enfrente de uno. Y estos dos hasidim llegaban siempre a un pequeño puente, cruzaban el puente y luego de 1 o 2 kilómetros se separaban para luego de media hora volver. En una oportunidad se encuentran que el puente está un poquito roto. Ok, pero hay un poquito de piedras, un poquito de agua, lo van a poder pasar. Pero de repente escuchan al lado de ellos una señora viejita, tiene como 99 años, vamos a decir. Y la señora dice, rabinos, rabinos, en Yiddish le dice a los rabinos, por favor, me pueden cargar y me pueden hacer cruzar el puente, porque no puedo cruzar el puente. Uno de los rabinos, Shmuel, miró a la viejita como con desprecio, diciendo para él, yo no te voy a tocar, yo soy muy religioso, soy no sé qué, yo no toco mujeres. Y mientras él se expresaba de esa manera, Moshe fue a tomar a la señora. Obviamente que no hay ningún problema lógico, no hay ninguna circunstancia problemática, es una señora que necesita ayuda. El Moshe fue y la cargó. Pero Shmuel, intolerante, muy cerrado, ultra ortodoxo, él lo miraba a Moshe y lo miraba y no lo podía creer. ¿Qué estaba haciendo su gran amigo? Pasaron 2 minutos, pasaron el puente, la señora agradeció, siguió su camino, pero Shmuel no podía creer lo que Moshe había hecho. Y siguieron caminando, pero Shmuel lo miraba y lo miraba y lo miraba, y después de 20 minutos no lo soportó más y le dijo, Moshe, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué la cargaste? Y le empezó a dar un sermón de 15 minutos. Lo mandó al infierno, fue una cosa tremenda. Moshe lo miró a Shmuel muy tranquilo. Y cuando terminó, le preguntó, ¿terminaste? Y le dice, sí, pero dime, ¿por qué la cargaste? Y Moshe muy tranquilo le respondió, Shmuel, yo la cargué por 3 minutos, quizás. Tú la vienes cargando hace media hora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la enseñanza que Moshe le dio a Shmuel? Uno puede cargar una situación físicamente, ya, cumplió con la mitzvah y terminó. Pero Shmuel cargó esta situación, este dolor, este trauma, este desafío, lo cargó por media hora. Y el gran problema que tenemos nosotros es cuando una situación pone en jaque nuestra estabilidad emocional. Puede ser una situación, Dios no le permita, de salud, puede ser una situación económica, puede ser globalmente o generalmente el coronavirus, y a cada uno lo afecta de una manera diferente. Pero cuando esta situación se queda en tu mente por 5 minutos, pero se ancla por media hora, y se ancla por un día, y por 30 días, y vamos 5 meses, y todavía estamos anclados negativamente en nuestra mente, en lo cognitivo, con este desafío, y lo vemos de una manera negativa constantemente, y lo tomamos y reaccionamos a partir de frecuencias emocionales negativas, y sale después dentro de nosotros porque en el subconsciente tenemos muchas cosas que cargamos. Sale nuestro rencor, salen miedos del pasado, salen traumas, y sale todo ahora, y se enfrenta con este desafío con el cual reaccionamos de una manera negativa. Entonces se hace una bomba atómica. Y este es un gran problema. Porque si primero reaccionamos a partir de esa situación que pone en jaque nuestra estabilidad emocional, con pensamientos negativos, con pensamientos catastróficos, como dice la terapia cognitivo-conductual, los pensamientos automáticamente van a generar emociones. En la Kabbalah se dice
que los pensamientos se llaman papá y mamá. Y preguntan por qué los cabalistas denominan a los pensamientos papá y mamá. Y esto es una clave importantísima para entender, porque las emociones surgen de las cogniciones. Las emociones surgen de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos pretender que si vamos a tener angustia en nuestro corazón, si vamos a tener miedo, si vamos a tener tristeza, o vamos a sentir depresión y no vamos a sentir que en nuestro corazón está pasando algo, esto es obligatoriamente porque papá y mamá, los pensamientos que en la Kabbalah se llaman Jochma y Binah, que son los dos poderes mentales, están haciendo hijos, están generando hijos que son las emociones. Y justamente por eso los cabalistas dicen, las emociones se llaman también midot, pero también se llaman toldot. Toldot significan hijos, para que entiendas que cuando uno se siente mal, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, primero, para el judaísmo, si esto es algo circunstancial, la ansiedad o la depresión circunstancial, no clínica, no es una enfermedad, sino que es una distorsión de pensamiento. Estos Jochma y Binah, estos papá y mamá, estos pensamientos, se juntaron, intimaron a través de esa circunstancia que puso en jaque tu estabilidad emocional, y así vienes pensando un día, un mes, 3 meses, entonces ya después de que tanto papá y mamá, los pensamientos se conectaron, esto provoca que a través del puente, que a mí no se me ve porque tengo en mi barba, pero seguramente a ustedes se le ve, a través del cuello y la garganta, pasa esa energía de los pensamientos, de las cogniciones, y llega al container, al receptáculo del corazón. Y el corazón siente en ese momento ansiedad, siente miedo, siente angustia, siente depresión. Entonces, esto es obligatoriamente una consecuencia de lo que pensamos. Y después de que tenemos en nuestro corazón esa energía negativa de sentimientos negativos, de esos hijos que son la consecuencia de esos padres en lo cognitivo, entonces, ¿qué ocurre con el corazón? Viene el Tania y nos menciona algo interesantísimo. ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es bombear sangre a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza, esa sangre se bombea. Dicen que científicamente 16 días se mantiene el mismo ciclo de la sangre, y esa sangre está contaminada. ¿Está contaminada de qué? De angustia, de depresión, de ansiedad, de miedo, de tristeza. Y esa sangre bombeada desde el corazón va a todo tu cuerpo. ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener síntomas, vamos a tener sensaciones. De repente entra en Google y googlea síntomas de la ansiedad. Te van a aparecer más de 100 síntomas. Náuseas, sudoración, los tuve todos. Dolores de cabeza, desrealización, despersonalización, dolores musculares. Hoy aparecen enfermedades nuevas y las atribuyen y las relacionan los doctores con lo psicológico, como la fibromialgia, dolores musculares por todos lados. Entonces, por qué tenemos más de 100 síntomas cuando tenemos ansiedad o depresión? ¿O por qué se pueden expresar y manifestar en cualquier parte del cuerpo? Puedo tener dificultades para ver, se me pone nublada la vista, me cuesta respirar, 1000 síntomas, más de 100, en cualquier parte del cuerpo, porque esa sangre contaminada con esos niños, esas emociones negativas, ha salido bombeada desde el corazón, aunque surge desde las cogniciones, desde los pensamientos, hacia todo el cuerpo. Y una vez que tengo síntomas o sensaciones, para que ustedes recuerden la tabla, la llamo PES, pensamientos, emociones o síntomas y sensaciones. Una vez que ya tengo síntomas o sensaciones, me preocupo más. Y la preocupación vuelve a hacerse protagonista en mi cabeza, en mis cogniciones. Y ahora me pregunto, ¿qué me estará pasando? ¿Estaré enfermo? ¿Me estaré enfermando? Entonces,
vuelve de vuelta el ciclo a activarse de una manera poderosa y la ansiedad vuelve a la cabeza para formar más emociones negativas y más sentimientos, más síntomas y más sensaciones negativas, y hay que parar el ciclo. Pero para parar el ciclo es necesario entender cómo se activa y entender todo el método que Bezrat Hashem, no voy a poder compartir en media hora más el método con ustedes, pero les voy a dar algunos lugares donde pueden acceder a el método que Baruch Hashem hace 15 años utilizo con gente durante todo el mundo y con soluciones efectivas y concretas. Pero hoy estamos aquí para presentar el concepto de una manera general. Yo lo que quiero que hoy ustedes se lleven es la idea y el conocimiento, la conciencia de que una situación negativa no viene a derrumbarte. Una situación negativa, un desafío viene a sacar lo mejor de vos. Y en realidad parece una maldición, pero es una gran bendición para vos. Y esto lo aprendemos de la Torá. Vamos a analizarlo desde un episodio muy famoso. Ustedes seguramente recordarán la pelea famosa de Jacob contra el ángel de Esav. Dice la Torá que durante toda la noche, fue una lucha que se dio durante toda la noche. Pelearon cuerpo a cuerpo Jacob contra el ángel de Esav. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Imagínense 12 horas peleando. Pero qué interesante, después de que Jacob venció, es decir, el desafío, la pelea, la oscuridad, no fue realmente algo que vino a derrumbar a Jacob. Vino para elevarlo. ¿Cómo vemos que vino para elevar a Jacob? Porque cuando primero ganó la batalla, porque amaneció y el ángel del Esav le dijo, me ganaste, me tengo que ir a servir a Dios. Entonces vemos algo muy interesante. Un minuto. Este ángel de Esav, este desafío, este coronavirus, viene a matarme, viene a derrumbarme, viene a llenarme de miedo y de pánico, y termina el coronavirus, y el ángel de Esav termina de pelear contra mí, y me dice, amaneció, ya terminó la lucha, terminó la oscuridad, terminó la noche, ahora tengo que ir a hacer tefilá, tengo que ir a rezarle a Dios. Pero ¿cómo? ¿Tú no eras negativo? ¿Tú no eras el Satán? ¿Tú no eras el Yetzer Hará? Sí. Aparentemente vengo aquí de esa manera. Pero cuando termina la misión, cuando tú ganas, ahora revelo que en realidad era todo un show, era toda una ilusión. No era para matarte, no era para lastimarte, era para que entiendas que tienes que sacar y hacer emerger los recursos espirituales y emocionales y reales que tú tienes. Yo vengo como un desafío no para matarte, vengo para que puedas saber quién realmente eres tú, no para que pienses que eres menos, sino para que entiendas que eres más. Y una vez que lo logro, me voy. Entonces le dice Jacob, un minuto. Muy bien, ya entiendo que todo es un show, que en realidad tú no eres una entidad negativa per se, sino que vienes con un objetivo. El objetivo es que yo gane. Estupendo. Pero no quiero que te vayas. ¿Qué le dice Jacob? Barheini, bendíceme. Miren qué interesante. Y termina el ángel de Esav bendiciendo a Jacob. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? El desafío viene a bendecirte. Una vez que pasas el desafío, una vez que entiendes el verdadero mensaje, una vez que entiendes que vino para hacerte mejor y no para hacerte peor, y para que entiendes que tienes recursos interiores que debes conocer y que no los vas a conocer si tú no te enfrentas a esos desafíos, no vas a encontrar el milagro, el nes dentro del nisayón, del desafío. Entonces, ¿cómo termina la situación? Barheini le dice, bendíceme. El desafío te termina bendiciendo. ¿Cuál es la bendición? Que después del desafío,
tú conoces una persona que antes no conocías. Tú pensabas que podías acceder a un nivel y a través del desafío accedes a un nivel completamente superior, a una trascendencia, a una transformación personal. Y justamente cómo es la bendición que el desafío, que la entidad espiritual negativa, que el coronavirus en nuestro caso le dio a Jacob, le dijo, no será llamado tu nombre más Jacob, sino Israel. Jacob, dicen nuestros sabios, proviene de la palabra Akev o Ekev, talón. Talón es la parte más baja del cuerpo. Israel, dentro de la palabra Israel están las palabras Rosh Lib, mi cabeza. ¿Qué le está diciendo el desafío a Jacob? ¿Qué le está diciendo la entidad aparentemente negativa a Jacob? Hermano, trascendiste. Pasaste a un nivel que no lo tenías antes del desafío. Estabas en el nivel de talón, que era un gran nivel en realidad. Jacob aparentemente tenía un gran nivel antes de pelear con el ángel de Esab. Pero ahora, más allá de que tu nivel era muy bueno, ahora pasas a un nivel completamente de trascendencia. Ahora te llamas Israel. Kisarita y Manashim y Melokim Batujal. Porque peleaste, porque pasaste por la prueba. Peleaste con personas, peleaste con lo divino, pero no peleaste, sino que dominaste. Kisarita es dominaste, pudiste pasar la prueba. Y ese es el mensaje fundamental. Cuando una persona entiende que aquí el coronavirus no es el problema es cómo yo reacciono ante el problema o cualquier problema de la vida. Si reacciono con frecuencias emocionales negativas, entonces el problema se hace mucho más grande. Pero en verdad esa no fue la razón y el propósito del problema. El problema es para que nosotros descubramos que tenemos que acceder a un nivel de trascendencia, a un nivel superior, transformarnos de Jacob a Israel. Y esto también no solamente le pasó a Jacob, le pasó a todo el pueblo de Israel. Pero el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es, no le tengas miedo al desafío. El mensaje es, no te resistas al desafío. El mensaje es, pasar por el desafío. El desafío tiene una energía muy positiva, muy elevada, una energía de trascendencia, una energía necesaria, pero tú tienes que estar enfocado. Tú tienes que estar enfocado, porque si no estás enfocado, te vas hacia abajo. Hay algo que a mí me gusta mucho el fútbol. Antes yo era muy buen arquero, muy buen golero, no sé en Argentina cómo se dice, pero creo que es arquero. Y algo, me pasaba algo increíble, y esto para relacionarlo con el tema del enfoque. Cuando yo jugaba de pequeño, arquero, gracias Manu, me encantaba el fútbol, era un niño que, wow, me encantaba el fútbol y lo disfrutaba muchísimo, con mis amigos, en la escuela, jugábamos con una media, como muchos de ustedes seguramente jugaban, o con una botellita plástica de Coca-Cola, con cualquier cosa jugábamos y nos divertíamos mucho. Una vez me tocó jugar, creo que en Argentina se llama papi fútbol, en Uruguay es baby fútbol. Pero cuando yo empecé a jugar profesionalmente como niño, era una ansiedad, era una desesperación, era un miedo, que yo jugaba casi llorando. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre jugar con mis amigos de una manera súper divertida y súper relajada o jugar profesionalmente en el papi fútbol y estar pero tan ansioso? Y esto quiero decirles, no solamente me pasó cuando era un niño, también me pasó hace 2 años cuando hicieron acá una J-League, una liga judía entre toda la comunidad, y fui a atajar. Y también cuando jugaba con los, ahora me lesioné la rodilla, pero bueno, cuando jugaba con los jóvenes de la comunidad, de una manera no profesional, me divertía, jugaba sin estrés, sin ansiedad, sin problemas. De repente nos pusieron uniformes a todos, había jueces, había un premio, había que ganar. Y hace 2 años me pasó.
y jugaba nervioso, jugaba con ansiedad. Y me pregunté, no puedo creer que me está pasando lo mismo que me pasaba de pequeño. Cuando juego con mis amigos me divierto y cuando juego por un premio, por un trofeo, por la copa, entonces ahí me pongo ansioso. ¿Cuál es la diferencia? Y llegué a una conclusión. La diferencia es el enfoque. La diferencia es si estás relajado o no estás relajado. La diferencia es qué pones en tu mente. Si te conectás con emociones de frecuencias emocionales negativas, por ejemplo, en el caso de jugar profesionalmente, ¿qué van a decir de mí? Si no atajo bien, si mi equipo pierde por mi culpa, van a hablar mal del rabino, y para qué pusieron a un rabino en el equipo, y todos los pensamientos que son un tsunami de pensamientos obsesivos que te llegan, los veas o no los veas, sean conscientes o sean subconscientes, no importa, ahí están. Y estos pensamientos son los que provocan que si jugás de una manera profesionalmente por la liga, entonces no la pasás bien, o si jugás con tus amigos, la pasás súper bien. ¿Alguna vez vieron un perro cuando le tirás una pelota de tenis y el perro salta? Es como que vuela el perro para agarrar la pelota. Normalmente, ¿la agarra o no la agarra la pelota? 100% el perro la agarra. Cuando el perro está volando a agarrar esa pelota de tenis, si vamos a ver una foto o un video, vamos a ver que el perro vuela, se despega de la tierra. Si les tuviera que preguntar, ¿el perro está pensando en el piso o está pensando en el cielo? Definitivamente me van a decir, él está pensando en solamente una cosa, en la pelota y nada más. No piensa en cómo va a caer, no importa si se va a lastimar, no importa lo que va a pasar después. Él tiene un objetivo. Y cuando uno tiene un objetivo y puede sacar de costado, de abajo, de arriba, todos los pensamientos negativos y frecuencias emocionales bajas, entonces tú consigues el objetivo y vuelas. Pero ¿quién te permitió volar? La dificultad, el desafío te permitió volar. No los pensamientos que ocultan esa verdad interior que cada uno tiene. Estamos todo el tiempo hablándonos negativo a nosotros mismos. No vas a poder, si vas a hacer eso tu jefe se va a enojar, va a pensar que tú estás tratando de ser más que él. Estamos todo el tiempo pensando negativamente a partir de qué, como dijimos al principio, a partir de todos los hábitos negativos de pensamiento, palabra y acción que tenemos incorporados. A partir de todo lo que nos enseñó los medios, lo que nos enseñan a veces lamentablemente también familiares, que nos enseñan con un ejemplo negativo, obtuso emocionalmente, o nuestros amigos, o todas las cosas que escuchamos constantemente que nos bombardean y no nos dejan ser quienes realmente podemos ser. Y en un momento que el alma dice, vamos a expresar quiénes realmente somos, ahí surgen todos esos pensamientos de papá, de mamá, de mis hermanos, de mis vecinos, de la sociedad, y uno dice, no, mejor me quedo tranquilo, mejor me quedo acá, sin hacer absolutamente nada, sin tratar de cambiar el mundo, ni mi mundo particular, porque igual no va a funcionar. Estamos pensando como humanos, sino como perros. Hay que pensar un poquito como perros a veces. Hay que pensar que el objetivo está en la pelota de tenis y saltar y volar. Y no pensar en qué va a pasar cuando vamos a caer. Si nos vamos a lastimar, si nos van a felicitar o nos van a abuchear. Pero decíamos que también esto le ocurrió al pueblo de Israel. Siempre que en la historia de la humanidad, atentos a esto, particularmente con una persona o con un pueblo o con el mundo, siempre va a haber, antes de un momento de trascendencia, un momento de gran dificultad, un momento de gran miedo, porque así funciona la creación de Dios. Para llegar a trascendencia es necesario que la aceituna se machaque un poquito para sacar el mejor aceite. Ese aceite que va a estar conectado con la dimensión, con la energía que va a venir después de ese momento de desafío. ¿Dónde lo vimos a nivel global con el pueblo de Israel? Lo vemos en la entrega de la Torá. Si vamos a ver, el pueblo de Israel salió de Egipto. Habían salido de la mano de Dios.
milagros, maravillas, 10 plagas, 49 días de ascenso espiritual, conexión espiritual, emocional. ¿Y qué pasó? Llegaron al pie de la montaña, escucharon relámpagos, escucharon el estruendo del shofar, había una nube negra, había un coronavirus. ¿Y qué dice la Torá? Que el pueblo de Israel sintió miedo. No solamente que sintió miedo, se alejaron varios kilómetros hasta el final de donde podían alejarse porque tenían miedo. Entonces no se entiende. Es un momento de trascendencia, es un momento que cambia la historia para siempre, es un antes y un después en la historia. Como dijo mi profesor Nelson Rodríguez en la escuela en Uruguay, cuando preguntó cuál fue uno de los momentos más trascendentes de la historia, y todo el mundo habló de romanos, habló de griegos, y nos sorprendió su respuesta. La respuesta fue la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí por parte de Moisés. Esto cambió la humanidad, fue un antes y un después. Y no estamos hablando de espiritualidad, ahora estamos hablando de ética y de moral. Así lo dijo el profesor de historia. Pero para ese antes y un después, tuvo que haber un momento previo de incertidumbre, un momento de dificultad, un momento de miedo, de pánico. Y por eso cuando había una nube negra y el shofar sonó y había relámpagos y había fuego, el pueblo de Israel, ¿cómo reaccionó? Reaccionó mal, reaccionó alejándose varios kilómetros hacia atrás. Pero el versículo dice, Moshe nigash el arafel asher sham a Elohim. Pero Moshe no hizo como el pueblo de Israel, que se alejó, que tuvo miedo. Moisés se metió en la nube negra, porque sabía, el versículo lo dice claramente, porque Dios está en la nube negra. Moisés la tenía clara. Y el ejemplo para nosotros también debe ser claro. Debemos entender que cuando hay una situación difícil a nivel personal, como analizamos con Jacob, como van a analizar con mi libro, bájenlo de la app, se los súper recomiendo. Les va a hacer bien. Si no tienen ansiedad o ataques de pánico o pensamientos obsesivos o catastróficos, no se preocupen. Un día lo pueden tener. No, mentira. La idea es que otra persona en la familia o cercano los puede tener. Entonces, es bueno ayudarlos con buenos ejemplos y siempre es bueno aprender. Pero a nivel personal, Jacob, a nivel general, el pueblo de Israel, hay que entender, cuando llega una situación de dimensión, de trascendencia, antes de que llegue esta situación, debemos pasar por una prueba, debemos pasar por un desafío. Y no debemos reaccionar como los Bené Israel, que se alejaron varios kilómetros hacia atrás cuando vieron la situación negra, cuando vieron la nube negra, cuando vieron relámpagos. No tenemos que nosotros reaccionar con frecuencias emocionales negativas, con miedo, con incertidumbre, con duda, aunque es normal tenerlo, pero no casarnos con esas emociones negativas. Apenas llegan, decidir, ok, gracias que ustedes vinieron, gracias que se presentan como una película de terror, pero tengo la capacidad, porque yo tengo el control. Yo tengo el control de cambiar esta película de terror y mirar otra película. Cada uno de nosotros en nuestra cabeza tiene un televisor y uno decide, veo la película de terror, me conecto con frecuencias emocionales negativas o entiendo que esto es un show, que esto es una ilusión, que esto es para mi bien, que esto es para que yo encuentre los recursos más profundos que tengo en mi alma, en mi interior, para que realmente pueda sacar el mejor aceite de esta aceituna con este machacamiento. O como ocurrió con el pueblo de Israel, antes de entregar la Torá, ellos tuvieron miedo, pero nosotros no debemos tener miedo. Tenemos libre albedrío. Y si nosotros elegimos reaccionar ante el problema con frecuencias emocionales bajas, es nuestra decisión. No es el problema, es nuestra reacción. Por eso, ante cada situación, uno tiene que entender que la situación, esto es un tema de enfoque. Recuérdense del ejemplo del fútbol, recuérdense del ejemplo del perro. Esto es una cuestión de enfoque cognitivo. Todo depende de tu reacción. Y de esa manera uno transforma
este coronavirus y la situación particular que a cada uno le toca a partir de este coronavirus en una energía, porque todo es energía en este mundo. Todo es energía. Una energía de crecimiento o una energía en detrimento a nosotros mismos. Y va a llegar un momento que vamos a estar aburridos, ya 1 año, 2 años, 3 años con esta energía negativa, y me voy a dar cuenta de que no sirve, no vale la pena reaccionar de esa manera, y estoy obligado a cambiar la perspectiva. Mejor hacerlo antes que después. Y entendiendo fundamentalmente, porque Baruch Hashem tenemos el plano de la creación, que es la Torá con 3.300 años aproximadamente, ya nos enseñó cómo reaccionar ante situaciones negativas. Que podamos ponerlo en práctica y que podamos cada uno y uno con una perspectiva positiva reaccionar positivamente ante este coronavirus. Los invito, si ustedes me permiten, con el permiso de los organizadores de la Pegiyá, a que vean mi canal de YouTube, Rabino Benayon, con Y, como suena. Ahí hay, Baruch Hashem, más de 50 videos, todos relacionados con lo cognitivo emocional. Torá bajada para la necesidad de estos días. Solamente lo abrí el canal hace 3 meses y Baruch Hashem se anotaron más de 1.100 personas como suscriptores. Los invito a suscribirse, los invito a mandar mensajes, a hacer preguntas y a estar conectados a partir de ese canal. También una novedad muy interesante, si a alguno le puede servir, el martes para el mundo entero va a salir una página web, rabinobenayon.com. No cliquen ahora todavía, aunque ya está online, pero le faltan algunas cositas. rabinobenayon.com. En esta página web voy a transmitir el método que utilizo hace 15 años en todo el mundo con personas a través de videollamadas y a través de hacerlo personal en Panamá, pero ahora lo estoy haciendo de una manera masiva en Internet. Cada uno va a poder cliquear y adquirir el método. Son 45 videos breves, pero donde van a aprender todo sobre la ansiedad y las distorsiones cognitivas emocionales, más un plus de meditaciones cabalísticas como nunca antes se vio en español. Así que los invito, espero que el rabino Zalmi me perdone por el chivo. Se dice chivo, ¿no? En Argentina. Se dice chivo, pero no es un chivo, es incentivar a que sigamos y todos creciendo, porque es lo que más necesitamos. Yo siempre cuento que algo interesante, que hace más o menos, no sé, 150 años, las casas eran más chicas, con familias más numerosas, tenían mucho menos cosas, y no vas a ver una foto de alguien sonriendo. Hoy es todo al revés. Tenemos familias menos numerosas, casas más grandes, tenemos mucho más cosas y estamos siempre sonriendo en las fotos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la generación más feliz? Algo que lo uso para medir, no sé si para medir, pero algo que llama la atención y es alarmante, es la cantidad de antidepresivos que se venden por año en cada país. Aumenta de a millones por año. Obviamente hace 150 años no existía estos medicamentos, pero que de hace 10 años a hoy se haya triplicado el número, es algo que definitivamente tenemos que cambiar como sociedad, cuáles son nuestras prioridades en el día a día. Acá llegaron 2 preguntas. ¿Cómo se hace para superar, tenemos unos 10-15 minutos, cómo se hace para superar algo del pasado? ¿Algo más? Bueno, excelente. Mira, yo te voy a contar, justamente a mí me pasó, esta enseñanza la obtuve estudiando con un psicólogo español, fue para mí un milagro. Cuando él me estaba hablando sobre el tema de pasado, presente y futuro, y me decía, por ejemplo, si cuando vos tuviste 6 años, tu abuelito falleció, y hasta ahora tú recuerdas a tu abuelito, en ese momento tenía 21 años, y te pones sentimental y te pones como que te angustias,
El duelo no ocurrió hace 20 años o hace 15 años. El duelo está ahora, porque estás trayendo el pasado en tu presente. Y no estabas de duelo solamente en el pasado, estás de duelo ahora. Yo personalmente, cuando escuché eso, para mí fue una enseñanza muy poderosa de que tengo que colocar los tiempos de la manera correcta. Vamos a pensar, a nivel de Torah, el tiempo y el espacio es una creación divina. Dios creó la creación. Así como tú no vas por los bosques cortando árboles o rompiendo ramas o dañando la creación de Dios, espero que no lo hagan de esa manera, de la misma manera uno debe respetar también los tiempos en la creación de Dios. Si yo entendí que el problema por el cual yo estaba sufriendo es que estaba no respetando los tiempos y estaba afectándome y contaminando, intoxicando mi presente a través de mi pasado. Claro, algo me decía a mí, tenés que pensar en tu abuelito porque es como homenajearlo todos los días. Si tú no estás mal, entonces es como que lo olvidaste. Es como que justamente eso fue lo que le hizo el ángel de Esab a Jacob. Le pegó en el, ¿cómo se dice en español? En el Gida Nashé, le pegó en el muslo, en el nervio ciático, y eso es lo que quiere justamente el Yetzer Hará. El instinto negativo quiere que olvidemos las cosas. Entonces yo me decía, no, pero si yo no sufro, si yo no lo lloro, si no me angustio, entonces no lo estoy respetando, no lo estoy recordando, pero eso en verdad es una distorsión que tenemos. En verdad, vivir la vida en presente, y justamente como lo dice la palabra, vivir la vida en presente es entender que la vida es un regalo. Eso es justamente respetar la vida de mi abuelo, es homenajear la vida de mi abuelo, no enfatizar. Uno tiene la oportunidad, enfatizo la dimensión de muerte o la dimensión de vida, en cada aspecto. Si una situación en el pasado te hizo realmente mucho daño, esa situación primero tú no sos culpable por esa situación. Esa situación fue una circunstancia que te cayó a ti. Pero lo que estás haciendo ahora, viviendo ese pasado dentro de este presente, eso sí es culpa tuya. La palabra culpa no me gusta porque tiene una connotación muy, muy negativa de frecuencia emocional muy baja, pero de alguna manera esa es tu elección, esa es tu decisión. Lo que, si alguien te hizo mal, o la vida trajo algo que en ese momento fue algo negativo, no lo hagas más negativo ahora mismo. Hay que tenerle mucho respeto a la vida y protagonizar y enfatizar la vida, que es realmente lo que queremos, antes que todo lo negativo. Y lo negativo debe servir, como dijimos en esta conferencia, en esta clase, en esta conversación, como un trampolín, un catalizador, una catapulta para poder trascender y no para que nos tire abajo. Hay que respetar los tiempos. La persona que vive con situaciones del pasado incorporadas a su presente vive con depresión. Una persona que vive adelantando su futuro vive con ansiedad. Muy bien, sí, y como leí una vez, si no me equivoco, de un estudio que se hizo, el 85% de las preocupaciones que tenemos, a fin de cuentas, terminan siendo estimativos inválidos. Así que estamos preocupándonos, como se dice, al FADI. Mark Twain. ¿Ok? Como dice la otra pregunta acá, ¿cómo sé si tengo ahora esos síntomas que es ansiedad o es algo de eso o es algo del coronavirus? Ok, para eso hay que analizar, primero, y dijimos, la idea de esta plática o conferencia o conversación es que el coronavirus no te traiga esos síntomas. Si esos síntomas, si tienes incertidumbre, tienes culpa, tienes miedos, tienes otros síntomas ya a nivel nerviosismo, estás durmiendo mal, estás sudando, frío, si ya tienes esos síntomas, obviamente eso es ansiedad. La idea es entender que el coronavirus no es el problema. El problema es nuestra reacción al coronavirus. Lo que mencionaba antes el rabino
sobre el tema de los antidepresivos. No hay más sertralina, no sé si ustedes conocen, creo que en Argentina se llama Zoloft. No hay sertralina, que es uno de los antidepresivos más famosos en Estados Unidos. Se acabó. La gente, por el coronavirus, está accediendo a esas medicinas de una manera mucho más fuerte. Entonces, normalmente, igual la pregunta es muy general. Tampoco quiero responder preguntas muy generales a temas muy, pero muy importantes. Pero me suena, percibo que cuando hay duda, es justamente hay ansiedad. Acá dice, ¿cómo identificás cuando alguien tiene una depresión situacional o clínica? Muy bien. Hay que analizar primero la circunstancia. Si la persona entró en una depresión a partir de, vamos a decir, llegó el coronavirus y eso provocó después de 4 meses que uno se sienta deprimido y antes del coronavirus no había estos sentimientos, entonces es una depresión circunstancial, no es clínica. Y les voy a decir más, cuidadísimo con etiquetarse como depresivos clínicos, porque puede ser que somos personas sensibles, somos personas que en nuestras circunstancias, desde que nacimos, tenemos un ambiente un poco difícil y también emocionalmente tendemos a la depresión, pero lo más terrible es si vas a un psiquiatra, a un doctor, y obviamente que los respeto muchísimo, pero a veces tengo que decir estas cosas, lo peor es ser etiquetados. Conozco mucha gente que fue etiquetada y vivió su vida pensando que eran deprimidos clínicos y Baruch Hashem, con un cambio de perspectiva, derribaron esas etiquetas. Porque cuando uno se etiqueta de una manera negativa, entonces uno se transforma a partir de ese hábito que todo el tiempo te está diciendo, tú eres eso, tú eres eso, tú eres eso, eso se transforma en tu personalidad. Y después vas a llegar y te van a pedir algo y tú vas a decir no puedo. Y te van a decir, ¿por qué no puedes? Porque yo soy así, porque yo tengo esta etiqueta. Hay que preguntarse si esa es una etiqueta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, o es una etiqueta de nuestra alma. Hay que preguntarnos quiénes somos. ¿Yo soy mis pensamientos? Si yo considero que soy mis pensamientos, entonces no voy a hablar más no voy a discutir. Si tú eres tus pensamientos y tus pensamientos son una depresión, entonces tú eres un depresivo. Pero sabemos, hay un ejemplo que me encanta, que siempre repito, ustedes que son argentinos todos, había un partido de fútbol, lo pueden buscar en Google, Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata. Era un partido amistoso, de verano, de esos de amistoso de Argentina. Y terminó una pelea impresionante. Lo pueden buscar en Google, en YouTube, pelea Gimnasia y Estudiantes. Y Mariano Andújar, yo sé que ahí está, muy bien Manuel, lo dijimos al mismo tiempo. Mariano Andújar salió a los golpes, a las patadas, mírenlo en YouTube, unas piñas, él estaba loquísimo, que le dio como 6 a la vez, hasta que quedó en el piso, le dieron patadas, le dieron, en Uruguay decimos piñas, golpes, etcétera, etcétera. Después de 3 o 4 días le hicieron un reportaje, creo que fue en TIC Sports, y le preguntan, Mariano, decime, ¿qué es esto? Y el tipo dice, no me reconozco, ese no soy yo, me da vergüenza por mis hijos. Entonces la pregunta es, ¿era él o no era él? Entonces la respuesta es, en el momento que estaba a los golpes y que estaba como loco, porque así lo decía el periodista también, o sea, se volvió loco, en ese momento no era él. En ese momento era otra etiqueta. Era lo que nosotros llamamos el Yetzer Hara. Después se transformó, bajó, se calmó. Nosotros nos tenemos que preguntar quiénes realmente somos. ¿Somos los pensamientos? ¿Somos las emociones? ¿O somos el alma? Somos algo un poquito más profundo. Y lo que quiere esta situación de coronavirus y todos los desafíos que se presentan delante de nosotros no quieren
que pensemos y que nos etiquemos como el pensamiento o la emoción. Quiere que indaguemos un poquito más profundo y que reconozcamos los recursos emocionales y espirituales profundos que realmente tenemos. Si nosotros nos etiquetamos a partir de nuestra alma, entonces vamos a poder trascender cualquier etiqueta física, material y de pensamiento. Muy bien, tenés ansiedad, no sos ansioso. Esa es la diferencia. Muy bien, Rabino. La gente tiene algunas preguntas. Vamos a ver a cuánto llegamos en 5 minutos. Pero si alguien nos pide por privado tu contacto, ¿se lo podemos pasar? Con muchísimo gusto. Pero se tiene Ok. que suscribir en el canal de YouTube, si no, no los Ok, atiendo. esa es la condición, muy bien. Al margen, entre paréntesis, también comento que en la PIYA hay más de 50 rabinos en diferentes charlas y organización. Cualquiera de ustedes que quiera hablar con cualquier rabino para algún tema, siempre estamos disponibles. Sin condiciones. Sin condiciones. Pregunta es si la ansiedad puede generar febrícula. ¿Sabes? ¿Qué es febrícula? ¿Qué era? Fiebre que es entre 37 grados. Sí, Es la etapa previa. sí. Claro, ok. 100%. La ansiedad cambia, a mí me pasó, la ansiedad cambia, lo van a ver en mi historia cuando bajen el libro, cambia la temperatura corporal de una manera impresionante. El termómetro se vuelve loco, podés sentir poco fiebre, podés sentir frío, es tremendo, perdés el gusto y no es coronavirus, es más de 100 síntomas, los viví todos. Bien. Y lo más feo son despersonalización para mí y desrealización. Muy bien, dos preguntas más, tenemos pocos minutos. ¿Es posible ayudar a alguien depresivo o es necesario que la persona se dé cuenta y tome acción por sí misma? A nivel de depresión, yo quiero aclarar que lo que manejo yo es estrictamente el tema de ansiedad, pero en relación a depresión, siempre la persona va a tener que hacer el cambio. Uno está para apoyar, uno está para empujar, uno puede demostrar todo el cariño posible, pero hasta que la persona no cambie, porque la persona se va a dar cuenta, sea a través de medicamentos o a través de cambios concretos que la persona haga, depende específicamente de la persona poder cambiar una depresión y también el tema de la ansiedad. Al final, uno es protagonista de su propia película y todos nosotros podemos apoyar, pero lo que la persona es la que tiene que dar el paso para cambiar esos hábitos cognitivos, emocionales y conductuales hacia una vida diferente. Muy bien, una pregunta más. ¿Cómo se hace para salir? Ya dijiste que no te ocupás de depresión, pero lo pregunto, para salir de una depresión por el fallecimiento de un ser querido después de 6 años. Lo mencionaste antes, creo que es eso de que por el bien del ser querido. Justamente la recomendación más directa es conectarse con lo espiritual. Cuando una persona piensa que la vida solamente es lo material, automáticamente cuando un ser querido se va, entonces se terminó todo. Pero cuando una persona entiende, cuando estoy en situaciones de este estilo, Dios no lo permita, le digo siempre a las personas que Hashem te dé consuelo, pero por sobre todas las cosas, que tu familiar que ya no está se exprese de alguna manera porque tienen la posibilidad. Tienen esa posibilidad de ser canales espirituales. Cuando dormimos tenemos capacidad de conectarnos a esa espiritualidad de las almas que ya no están, o a través de circunstancias que ocurren en nuestra vida, que son expresiones de que ellos están bien, que ellos nos cuidan, que ellos están atentos y que ellos quieren que nosotros vivamos la vida de una manera óptima, que le tengamos respeto, pero por sobre todas las cosas mucho amor a la vida, porque de esa manera honramos la vida de ellos. Y conectarnos con nuestra alma y hacer del alma la prioridad es lo que hace que podamos trascender las limitaciones del cuerpo y de lo material y conectarnos conscientemente a el alma de ese familiar querido que ya no está.
Muy bien, Rabino, muchísimas gracias y seguimos en contacto, seguimos creciendo juntos. La idea en resumen es que si Dios te puso un desafío es porque podés y el desafío es para crecer. Así que muchísimas gracias, Rabino Benayón, y a todos por participar. De charla en charla Gracias, Rabino. nos vamos ahora a Mónica, una sobreviviente de la Shoah, que nos va a contar su impactante historia y testimonio. Así que les dejamos acá el link para que puedan ir directamente allí, que ya está por comenzar. Y después de esa charla tenemos el gran Virtual Connection, una chance más para conocer a decenas y decenas de jóvenes de todo el mundo. Así que vamos, Peggy, ya. Esto nos queda todavía un día entero para este increíble encuentro. Nos vemos en un rato junto con Mónica. Un saludo.